Por ahí veo una mano levantada. Adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Hoy nos toca ver obligaciones, estamos en Civil 4. La obligación, decíamos, es un derecho real. Ya revisamos los primeros artículos del Código Civil. Estamos utilizando el de la Ciudad de México, sin embargo, pues es casi idéntico a los códigos de todas las entidades federativas. Llegará a haber algunas diferencias. También tenemos un código federal, el Código Civil Federal, para asuntos donde la competencia o el interés es de tipo del orden federal. Y también es muy similar porque, de acuerdo a la historia jurídica de nuestro país, el Distrito Federal era la sede de los poderes de la Unión y entonces el código se llamaba Código Civil y Territorios Federales. O sea que era un código para la Ciudad de México que no era un estado, sino que era la sede de los poderes de la Unión y aplicaba en materia federal. No puede ser muy distinta a la materia civil, puede haber tanta diferencia porque todo proviene de lo mismo, de las figuras del derecho romano. Así que el chiste es aprender las figuras y después ya uno puede utilizar el código de su entidad y entender bien esto. Vimos los requisitos para los que se integran con nosotros, les hice llegar, y si no, pídanmelo a mi correo o por el chat, un cuadro que es importante que ustedes dominen, que se llaman los elementos y validez, elementos de existencia y elementos de validez del acto jurídico. Lo podemos encontrar en la ley reflejado en el tema de obligaciones, precisamente porque el acto jurídico por excelencia es el contrato. Sin embargo, no es el único acto jurídico que existe. Una audiencia, un contrato, un testamento, un pagaré, todo con lo que nosotros trabajamos como abogados son actos jurídicos. Y hay requisitos de validez, este es el cuadro, y requisitos de existencia. Y a pesar de que la doctrina lo explica, pues nosotros lo encontramos bien representado en nuestro Código Civil, nada más que ahí no está como que muy bien explicado. Los elementos de existencia que ya hemos explicado en muchas ocasiones, pero si alguien tiene duda, pues adelante. Nada más estoy dando un repasito para ya poder avanzar. Es el consentimiento y el objeto. Si no hay consentimiento y no hay objeto, el acto jurídico no nace. De ahí nos derivamos a dos tipos de consentimiento, que es el expreso, el tácito. El objeto es el objetivo de un acto jurídico. El objetivo de un contrato, de un convenio, puede ser un dar, un hacer, un no hacer. También puede ser una audiencia, repito, un testamento, pagaré. El objeto indirecto es la cosa material. No todos los contratos tienen objeto indirecto, pero algunos sí, como cuando uno compra una casa, coche, o te dan dinero. Esa es la finalidad del contrato, ¿no? Yo voy a darte un inmueble, o voy a darte un bien, o te voy a hacer un servicio, y tú me vas a dar un dinero, ¿va? Entonces son dares y haceres y no haceres recíprocos. En los contratos existen muchas obligaciones de dar, no hacer. El día de hoy vamos a empezar a revisar. Este contrato me gusta mucho porque este contrato lo firmo cada que voy a la Facultad de Derecho de Chiapas. Ellos son especialistas en cuestiones fiscales. Era una escuela que se llamaba INEF, y ahora es la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. Cada que voy tengo que firmar un contrato, que es un contrato de prestación de servicios profesionales, que les voy a hacer llegar a ustedes, para que ustedes vean las partes de un contrato, ¿no? Bueno, la mayoría que ya son abogados ya las conocen. Esto se llama encabezado o cabeza de contrato. Ahí encontramos qué tipo de contrato es principalmente. Un contrato de prestación de servicios profesionales es distinto a un contrato laboral. Yo no soy empleado de esa universidad porque no presto un trabajo subordinado por más de 48 horas a la semana, bajo la subordinación u orden de un patrón, porque eso convertiría mi relación en laboral.
También hay relaciones como, por ejemplo, cuando contratamos un abogado, cuando contratamos un dentista, no es nuestro trabajador, simplemente estamos contratando sus servicios. Es un contrato de prestación de servicios, como cuando llevamos a arreglar nuestra refrigerador, nuestra estufa, nuestra computadora. Y ahí no hay una relación laboral, sino que cae dentro del marco del derecho, en este caso civil, porque es un contrato para la enseñanza. Si fuera prestación de servicios, por ejemplo, para la reparación de vehículos, podría ser quizá mercantil. Si yo soy un mecánico que le presta servicios a una empresa distribuidora de autos, pues seguramente sería mercantil, porque la distribuidora es una persona que se dedica al comercio y yo también. Aquí la escuela, la Facultad Libre de Derecho, es una asociación civil. Nosotros no hemos llegado todavía a la materia de mercantil, pero dentro de la materia de mercantil hay una rama que se llama sociedades mercantiles. Hay una ley general de sociedades mercantiles que es una ley que se aplica en todo el país y que nos habla precisamente de las formas en que las personas se asocian, se unen varias personas físicas para crear una persona moral distinta a ellas. ¿Por qué se asocian las personas? Bueno, las personas se asocian porque unen sus esfuerzos, sus capitales, sus conocimientos en aras de, pues, de lograr un fin más benéfico, superior. Cosa que sabemos que existe desde las primeras épocas de la humanidad, donde los seres humanos pues empiezan a agrupar para unir sus fuerzas y poderse obtener alimentos y defenderse frente a los inclemencias de, pues, del mundo natural al que tenían que enfrentarse. Y así van surgiendo las sociedades. Nosotros tenemos una ley que se llama Ley General de Sociedades Mercantiles, que aquí la estoy marcando, ustedes la pueden bajar, los que todavía no estén, apenas estén empezando, ¿verdad? Si nos da tiempo aquí vamos a estudiar. Y esta ley nos establece varios tipos de sociedades de orden mercantil bajo las cuales las personas se pueden asociar. Son distintas formas en que uno puede unirse a otro. El artículo primero establece, nosotros hemos visto muchas veces que dice, por ejemplo, Roberts de México, SADCB, SDRL. El caso de que estoy mostrando del contrato de la Facultad de Derecho no es una empresa mercantil, porque su finalidad no es ganar por ganar, no es el lucro, aunque cobra, claro, y deja ganancia, claro. Pero gracias a que imparte enseñanza, eso la coloca en un régimen como que puede constituirse como una asociación civil. Entonces es una persona moral del derecho civil. Y yo como maestro, pues también me dedico a enseñar, pues soy un profesionista con título de licenciado en Derecho, que doy clases, entonces el contrato cae en el ámbito de lo civil y es un contrato de prestación de servicios profesionales que yo le presto a la facultad. Esta facultad en este contrato está representado por su apoderada, la licenciada Susana, que es la que tiene el poder para contratar a nombre de la sociedad. En este caso es una asociación civil. Es distinto una asociación civil de una sociedad civil, de una sociedad mercantil. Ya estábamos viendo en la ley que pues sociedades mercantiles hay, pues las que marca la propia ley. Permítanme un segundo. Sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad cooperativa, en fin. Pero eso todo requiere un estudio especial, es una materia en específico, una materia distinta a la que estamos cursando. Pero aquí es un contrato del orden civil. Ahora, los contratos mercantiles también se hacen con el mismo formato, tienen la misma forma, ¿no? Todos los abogados, no es porque la ley diga que tengan que ir así, sino que ha sido una costumbre, un uso común legal, que hemos utilizado todos este formato para contratar, porque es el más claro, el más ilogístico, el más correcto. Primero se plantea entonces qué tipo de contrato es, quiénes son las partes que lo celebran,
cómo se van a denominar en lo subsecuente para mayor economía en su pacto. Y lo primero que contiene un contrato se llaman las declaraciones. Las declaraciones son manifestaciones que hacen las partes y que resultan trascendentes jurídicamente para la celebración del contrato. Aquí, por ejemplo, si yo fuera el abogado de ellos, les sugeriría que le quitaran el nombre empresa, porque no es una empresa, es una escuela. Yo le pondría más bien la facultad, ¿verdad? Entonces, así, nosotros nos van a preguntar, oye, eres el nuevo abogado, revísame los contratos, ¿qué me sugieres? Entonces, aquí lo que tenemos que buscar, pues, es que no sea mercantil, ¿verdad? Que no sea laboral, entonces, y que queden previstas muchas cuestiones. Todo siempre es perfectible en base a nuestra experiencia. Cuando ya nos toca caminar por la vida y vemos por qué pueden demandar a una empresa, porque, en fin, vamos aprendiendo a hacer contratos y vamos guardando nuestros machotes. Ahorita, afortunadamente, en las computadoras, nos vamos guardando nuestros propios contratos, que no es lo mismo que comprar un contrato en la papelería o bajarlo de internet, porque pues es que un traje a la medida, pues solamente un abogado lo puede hacer y la experiencia que uno tiene, pues no se sustituye por un machote. Antes la gente decía, oiga, pues si yo compro un contrato de arrendamiento en la papelería me cuesta 10 pesos, porque usted me cobra 10,000 o 5,000 por hacerlo. Bueno, yo le estoy ahorrando muchos problemas. Yo puedo ir, por ejemplo, con el doctor Simi y a lo mejor me calma el dolor, pero si es una situación ya muy delicada, no se dan cuenta ahí porque me dice, tómese una pastilla y a lo mejor es cáncer, entonces al rato me voy a morir. Lo mismo pasa con el abogado. Si tú quieres comprar algo similar o más barato, pues al rato te va a salir más caro. Eso hay que explicárselo a la gente. Declaraciones, bueno, repito, la empresa declara ser una persona moral, cómo se constituye, a dónde está su escritura, qué número tiene, quién la expidió o tiró, así se dice, quién tiró la escritura. ¿Cómo acredita su personalidad como empresa? ¿Verdad? Que se encuentre inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Cuál es el número? Las empresas también pagan impuestos y tienen registros fiscales. ¿Cuál es su domicilio social? ¿Cuál es el objeto de esa persona jurídica? Porque es un acto jurídico, la escritura es un acto jurídico que también tiene consentimiento, objetos, solemnidad, capacidad, licitud, ausencia de vicios y forma. Es un acto jurídico. Ellos están constituidos mediante un acto jurídico cuyo objeto es, pues, impartir materias y hacer que los maestros transmitan la experiencia mediante clases prácticas a los alumnos que soliciten los servicios de educación en los niveles de maestría y doctorado. Que cuenta con capacidad legal y recursos para celebrar el presente contrato. En fin. Y las declaraciones del profesionista, que en este caso soy yo. Ser una persona física con tantos años de edad, con domicilio en tal lugar, registro federal de contribuyentes, en fin. Que conoce el modelo educativo, que acepta la celebración de este contrato. Y aquí empiezan ya las cuestiones con jiribilla, ¿verdad? Que los ingresos derivados de este contrato no constituyen para él su única fuente de ingresos, precisamente para que el contrato no sea laboral, simplemente es un servicio que estoy prestando, porque si, bueno, aquí tenemos a los laboralistas como José, ¿verdad? Si fuera mi única fuente de ingresos o representa más del 50%, puedo demandar una relación laboral, lo que la escuela no quiere, ¿verdad? Crear un vínculo laboral conmigo porque no es su forma de trabajo. Que su ingreso preponderante, pues no es el que obtiene de este contrato, sino que es una prestación. Pues ocasional, ¿no? Ambas partes se reconocen su personalidad. Y luego ya viene lo que se conoce como el clausulado. Las cláusulas, los contratos, los pactos que se hacen las partes. Por ejemplo, ¿cuál es el objeto del contrato? Se obliga a impartir la materia denominada tal a los alumnos de la maestría tal, de tal fecha a tal fecha. ¿Cuál es la duración del contrato? Es un contrato, pues, de tiempo determinado o de obra determinada. ¿Por qué? Porque únicamente es para el día 31 y 1 de
31 de enero, primero, iniciando el 31 de enero y finalizando. 2 días, ¿verdad? Esta fue en línea. 2 días, 14 horas, nada más. Y es lo que va a durar el contrato. Duración del contrato. ¿Qué materia voy a impartir? ¿Cuánto me van a pagar por esas 2 clases? Y algunas otras obligaciones, por ejemplo, el trato que debo dar a los alumnos, cuál es el tiempo que debo de dar, que la misión, valor, compromiso que debo transmitir, orientación a los alumnos. Y esos son pactos de dar, hacer y no hacer, ¿no? Por ejemplo, dice el profesionista evitará que reciba regalos o cualquier cosa que pueda comprometer su postura ante el desempeño. Aquí hay una obligación de no hacer, ¿verdad? No puedo recibir regalos de ningún alumno. Tengo que evitar situaciones respecto a ideologías políticas o, en fin, todas esas, y todo eso yo me estoy comprometiendo, no participar en actos de corrupción, no tener favoritismo para nadie. Y luego, por otro lado, pues la empresa también, obviamente la empresa hace el contrato y lo hace mucho a su favor. Yo lo veo, si estoy de acuerdo lo firmo y si no, pues no. Pero sí, si quiero trabajar, pues lo tengo que firmar. La protección de los datos personales, pues, son cuestiones. Por ahí se activó el micrófono, a ver, déjame apagar. Ya. La protección de datos personales, pues son cuestiones novedosas que antes no existían. Como ustedes podrán ver, pues yo ahí pongo mi nombre, mis datos que hoy día, pues es delicado todo eso, ¿eh? Porque ya sabemos de antemano todo lo que pasa y todo lo que se hace con la información privada, y por eso hay una ley de protección de datos personales. Y todas las personas que tienen datos personales privados, que llaman datos personales en posesión de particulares, pues tienen la obligación de proteger esos datos. Las empresas, las instituciones, para evitar mal uso de esa información y poner en riesgo la seguridad jurídica de quien confía sus datos personales por algún motivo. En fin, muchas cláusulas que vamos a revisar. Es un contrato de varias hojas, pero esto hace que en caso de que haya un problema, una situación, pues tengamos que ir a los juzgados, ¿no? Y ahí resolverlo conforme a lo que yo me comprometí. Al rato les mando algunos formatos de contratos, aunque ya todos los que litigan deben de tenerlos, pero los que no, no. Seguimos entonces. Ya vimos cuáles son los elementos de existencia, los de validez. En clases pasadas lo hemos revisado. El principio de autonomía de la voluntad, donde los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, desde que las partes se ponen de acuerdo. Se obligan al cumplimiento de lo pactado y a las consecuencias del contrato. Ahora bien, este principio se llama pacta sunt servanda. Los contratos se cumplen. Hay otra frase que yo cuando estudié, pues no me lo enseñaron completo. Pacta sunt servanda viene con un complemento que dice rex sixtantibus. Los contratos se cumplen siempre y cuando las condiciones se mantengan. Y esta es una reforma del año 2010. Yo estudié en el 94, imagínense, ¿no? Son 20 años después surgió una adición. Desde que los contratos se perfeccionan, las partes están obligadas a cumplirlos, de acuerdo a la naturaleza del contrato, a la voluntad y a la ley. Las partes se obligan en los términos que quisieron obligarse. Los contratos no están al arbitrio de las personas, o sea, si tú ya firmaste, tienes que cumplir, porque pactaste de común acuerdo. Si deseas terminarlo, modificarlo, tiene que ser también de común acuerdo mediante un convenio. No puedes de propia voluntad, o no debes, tomar en tu criterio si cumples o no. Por eso son contratos, porque obligan. Acuérdense que el derecho, su característica es la obligatoriedad, la coerción, que nos pueden obligar por la fuerza. Ahora bien, les decía yo que el famoso
res sic stantibus. Por ejemplo, esto lo podemos encontrar, bueno, en el derecho romano está. Cuando empezó a haber eventos extraordinarios en nuestro país, como la pandemia, con cosas que antes no nos habían tocado vivir. Y cuando entra el tema de los derechos humanos, se introducen estos párrafos que yo no conocía porque no me tocaron. Si se fijan ustedes, dice aquí el Código Civil en su artículo 1796 adicionado en el 2010. Dice, salvo aquellos contratos que aparezcan con el carácter de aleatorio. Después vamos a ver lo que es aleatorio. Cuando en los contratos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo, ya vimos lo que es un contrato sujeto a plazo. Ya vimos la clase pasada lo que es un contrato sujeto a condición. Por ejemplo, un arrendamiento no es un contrato instantáneo. Se conoce como contrato de tracto sucesivo porque se va a ir cumpliendo a través del tiempo, durante 1 año, 6 meses, 3 años, lo que haya yo acordado para rentar un inmueble o un mueble. El plazo será de que yo estipule con el arrendador, arrendatario. O la compraventa a plazo son contratos de tracto sucesivo porque se van cumpliendo en el tiempo. También puedo sujetarlos a una condición, ya vimos lo que era el término, la condición suspensiva, extintiva. Por favor, esa clase de pasada de obligaciones para los que se acaban de integrar, pues véanla porque es algo de lo que casi uno no le pone atención, lo que es un plazo suspensivo, extintivo, un término suspensivo, extintivo, una condición, modo o carga suspensivo, extintivo. Es un poco denso, un poco, pues memorizarlo es difícil, pero si atendemos a las palabras no es nada difícil. Condición suspensiva, acontecimiento incierto, futuro, del cuyo acaecimiento depende del nacimiento de una obligación. Es la condición suspensiva. Condición extintiva, acontecimiento futuro de realización incierta de cuya realización depende que la obligación termine, se acabe, se extinga o se resuelva. Es lo mismo. Término. Día cierto que habrá de llegar, del cual depende que la obligación nazca. Término suspensivo o término extintivo. Entonces un contrato tiene un término extintivo. Contrato a 1 año, dice, bueno, te voy a rentar por 1 año y en 1 año se acaba. Entonces este artículo lo que nos está diciendo el 1795, que cuando haya un contrato sujeto a un plazo o a una condición o que se dé en el tiempo, y durante ese tiempo surge algún acontecimiento extraordinario de carácter nacional que no hubiera sido posible prever, una guerra, una epidemia, como la que vivimos, ahora ya tenemos todos el ejemplo, antes no. Y que esto haga que las obligaciones de alguno de los contratantes se vuelvan más onerosas. ¿Eso qué quiere decir? Que uno de los dos pues está siendo afectado por esa situación. Se vuelve injusto, por ejemplo, que yo siga pagando una renta de un local que era un restaurante y que ahorita me lo cerraron por el tema de la pandemia y entonces ¿de dónde voy a sacar para pagar? Entonces se puede volver, mucha gente lo que hizo pues fue dejarlos, ¿no? Pero hubo gente que aguantó y decidieron conservar y seguir pagando, pero pues ¿cómo vas a pagar algo que no está produciendo? Entonces ahora, a partir del 2010, se le puede pedir a la contraparte de ese contrato, en 30 días le puedo hacer una solicitud por escrito, donde yo le pida la modificación del contrato. ¿En qué sentido? Bueno, pues, también en la buena fe, ¿no? Oiga, pues le voy a dar la mitad de renta o no sé, tú puedes hacer la propuesta que considere. Desde luego una propuesta razonable y al otro le convenga. A lo mejor si yo estoy viendo esa situación, pues ahorita nadie va a contratar mi local. Entonces, si tú me vas a dar la mitad, por lo menos te vas a ocupar de los gastos del local, ¿no? De la luz, el agua, el precio.
pues me conviene más que sacarte y tener yo que pagar esos gastos, ¿no? A ver si la situación termina y ya volvemos a retomar el contrato en los términos que estamos. Esto es, cuando esto ocurre, pues tú le propones al contrario un convenio, siempre y cuando ese acontecimiento pues tenga que ver con el contrato, ¿verdad? Porque no nada más es una cuestión que me voy a aprovechar hoy de la situación para no cumplir. Tendría que analizarse caso por caso. Y en caso de que no lleguen a un acuerdo, dentro de 30 días después de que le haya yo notificado por escrito mi voluntad de modificación y sus términos, puedo pedir una audiencia ante un juez, precisamente para que el juez, de manera forzosa, modifique las obligaciones para restablecer el equilibrio del contrato. Y ahí el juez puede decir, bueno, pues se reduce la renta mientras dure la calamidad al 50%, lo que él considera. Esto ya quedaría al arbitrio del juez. Esto no procede si yo me quedo sin trabajo, porque aquí habla acontecimientos extraordinarios nacionales, no habla de un problema que yo tenga, no. Si yo tengo un problema, pues eso no me exime de pagar, cumplir con un contrato que yo celebré. Si yo contraté en una escuela y metí a mi hijo y me quedé sin trabajo, pues lo tengo que sacar, ¿no? Porque no tengo para pagar y eso no entra dentro de aquí. Estos son acontecimientos extraordinarios como los que vivimos, repito, con la pandemia. Artículo 1796 bis. Bueno, entonces dice el artículo 1796 ter, cuando le ponen ter bis, son adiciones. Precisamente no le cambian la numeración para no mover todo el código porque se modificarían todos los subsecuentes. Por eso le adicionan con el bis, ter, cuater. La modificación equitativa de ese contrato no aplica a prestaciones que no tengan que ver con el hecho extraordinario, sino ni tampoco deudas que fueran anteriores o posteriores. Si yo me quiero agarrar de un acontecimiento, por ejemplo, de la pandemia, para no pagar el año anterior de la pandemia, que no había yo pagado renta, pues no, eso no aplica. ¿Por qué? Porque no había pandemia y yo ya estaba en mora. Esto nada más aplica por el acontecimiento extraordinario mientras dure. Porque aquí dice precisamente, no aplica si el perjudicado estuviese en mora. ¿Qué quiere decir mora? Pues que está en incumplimiento, ¿no? Y que eso no tiene nada que ver con el acontecimiento. Y por último, el 1797, que es la regla general, que dice la validez y el cumplimiento de los contratos no se puede dejar al arbitrio de uno de los contratantes. Principio de autonomía de la voluntad. Si juntos contratamos, juntos modificamos o convenimos o terminamos. No está al arbitrio de que yo no quiero cumplir. No, si firmaste tienes que cumplir, salvo lo que acabo de mencionar. Por ahí veo dos manos levantadas, adelante. ¿No? Buenas noches, doctor. Buenas Una noches. pregunta. Por ejemplo, cuando se hace un contrato, en este caso los contratos de parcería, que en muchas ocasiones se hacen por 5 o 6 años, o incluso hasta más, el arrendador muere, ¿qué pasa con ese contrato? ¿Se anula? No, todo eso lo vamos a estudiar cuando veamos los contratos en específico. Un contrato de parcería es mediante el cual una persona dueña de tierras, llamado aparcero, le proporciona o le renta a otros sus tierras para cultivo. Y entonces este contrato pues se puede celebrar por una temporada, por un año, por un periodo de siembra, por 5 años, por 10. Eso es libre. Lo ideal, y por eso estamos estudiando aquí, para que cuando tú hagas ese contrato, pues preveas eso, ¿no? Y le pongas en el contrato, ¿qué pasa si se muere el dueño de las tierras? Pero si no se puso, entonces la ley suple. Por eso los contratos, y más adelante lo vamos a ver, tienen cláusulas dispositivas, vayan anotando, taxativas y supletorias. Dispositivas son cláusulas que uno mismo pacta. Nosotros de común acuerdo podemos pactar qué pasa si alguno de los dos muere.
Si no tenemos un buen abogado que nos haga un buen contrato, pues no va a prever eso. Porque al hacer un contrato tan largo, pues sí puede ocurrir que alguien muera, ¿no? 5 años, 2 años, hasta en un año se muere uno, ¿no? Lo principal es que uno lo pacte. Bueno, no está. Entonces, ahí tendríamos que irnos a la ley y al conocimiento general del derecho. Vamos a abrir un pizarrón para explicar esto, que está muy interesante la pregunta. Y ustedes ya la pueden responder con los conocimientos que tienen. Van a ver que sí, no estoy mintiendo. Bueno, los que ya son abogados ya saben la respuesta, pero me refiero a los chicos que están empezando, ¿verdad? Una persona, cuando está viva, tiene patrimonio. ¿Sí se está viendo el cuadro? Sí, ¿verdad? Ahí está. Ok. El patrimonio se forma por activo y por pasivo. El activo es el dinero, los bienes. Y el pasivo son las deudas, las obligaciones. Y dentro de ese patrimonio, desde luego que entran las obligaciones, o sea, los contratos que esa persona haya celebrado, forman parte de tu caudal patrimonial. Cuando esa persona muere y dejó un contrato vigente, pues por eso existe lo que acabamos de ver en clases pasadas, que se llama la sucesión. Nosotros vimos en clases pasadas, por eso deben irse poniendo al corriente con los que no hayan estado en sucesión, que la sucesión hace que por causa de muerte de una persona, todos los derechos y obligaciones son transmitidos ¿a quién? A sus herederos o a sus sucesores. Entonces esos herederos tendrán la facultad y tendrán que respetar, porque esa es una obligación. El señor en su patrimonio se comprometió a que 5 años se iba a rentar esa tierra. Entonces todo eso hay que reportarlo en la sucesión. El cumplimiento de ese contrato forma parte de las obligaciones que hay que cumplir. Entonces esa obligación la heredan sus causavientes, porque no nada más se heredan los bienes, se heredan las obligaciones también. No sé si quedó respondida la pregunta. Sí, maestro, muchas gracias. Eso es si no pactaron nada, pero lo ideal es que se pacte, ¿verdad? Y pues de pactarse podría ser en 2 sentidos, ¿verdad? A la muerte de uno de los dos se acaba el contrato. Eso es válido, si así lo pactaron es válido. O a la muerte de nosotros, de cualquiera de nosotros, nuestros hijos o fulano de tal, mi hijo, mi hermano, pues me sucede en el cumplimiento del contrato. Pero también el inquilino, el que rentó esa tierra, es el aparcero, aparcerista, perdón, tiene que pagarle a la sucesión por lo que hayan acordado. Si ya se murió, no le pago, ¿no? Pues tienes que pagar lo acordado. Y si ya pagaste lo acordado, pues los herederos te tienen que respetar el contrato. Se oye muy sencillo, pero si no llega a ocurrir, pues por eso hay que demandar, ¿no? Porque a lo mejor los herederos quieren recuperar esa tierra, ya no quieren continuar con el contrato, pero no es de que quieran o no. Por eso el principio es fundamental. Pacta sunt servanda. La voluntad del contrato no se puede dejar al arbitrio de los contratantes. Si ya pactaste, se tiene que respetar. Si ya te moriste, perdón, pero no es mi culpa, ¿no? Tus herederos tienen que respetar lo que tú, cuando estabas vivo, decidiste sobre tus bienes. Ojalá y fuera tan padre, ¿verdad? Yo nada más estoy diciendo lo que debe ser. Acuérdense que el derecho pertenece al mundo del deber ser. Eso es lo que tiene que ser. Pero la realidad, el mundo del ser, es que al morir, pues los herederos que no son abogados, que son gandallas, llegan y le quieren quitar al aparcero, quieren sacar al inquilino, o quieren dar por terminados los contratos arbitrariamente, y por eso existimos los abogados, para hacer cumplir la voluntad. O también el inquilino manchado dice, pues ya se murió el señor, yo a usted ni lo conozco, ¿no? Es que soy el hijo, pues a mí será el sereno, pero yo a usted no lo conozco, no le voy a pagar ya nada. O me quedo con la casa, ¿no? Pues hay gente abusiva, y nosotros lo que estamos estudiando son los mecanismos para
cumplir de uno y de otro lado. Cuando lleguemos al ofrecimiento en pago o la consignación, vamos a explicar qué se hace cuando una persona muere y yo no sé a quién pagarle, para que yo siga cumpliendo con mi obligación y no me vayan a correr después los herederos. Es la consignación, precisamente cuando los acreedores no quieren recibir el pago o sus derechos son dudosos. Mientras no me llegue alguien y me diga yo soy el albacea, aquí está, y me notifique legalmente, pues yo no le puedo pagar a ninguno de los hijos porque no sé ni cuántos hijos son. Entonces, si yo le pago a uno de los hijos, la obligación no se extingue porque no me ha acreditado tener personalidad para cobrarme la obligación. Si me llega el albacea, pues entonces sí, ¿verdad? Pero tiene que llegar con documentación. Pero también mientras no llegue el albacea, yo no puedo caer en la situación, o no debería, en la situación de decir, pues no pago porque no hay a quién. No, tú tienes la obligación de seguir pagando. Y para eso existe un mecanismo que se llama la consignación, a quien represente los derechos del muerto. Y así cuando aparezca el heredero legal, no te puede correr ni rescindir el contrato porque tú ya cumpliste y le dices tu dinero está consignado en la dirección de consignaciones o en tal juzgado civil. Yo sí cumplí, así que tú tienes que respetar mi contrato. ¿Alguna duda con eso? Bueno, estas famosas cláusulas de 1796 bis y quart y ter, ¿no? Tienen que ver con esa figura del derecho romano que es res sixtantibus, ¿no? Los contratos se cumplen siempre y cuando se mantengan las condiciones. Puede haber causas extraordinarias que hagan la modificación. Y qué bueno que hiciste la pregunta, abogada, porque pues sí, la muerte de uno de ellos, de los contratantes, pues es una causa extraordinaria, que en cada contrato aplicará de manera distinta y que tú debes de prever. Por ejemplo, ahorita ya que les platiqué eso, si ustedes hacen un contrato, pues, te van a decir al cliente, ¿no? Sabes que a este contrato hay que ponerle qué pasa si se mueren. Y esas ideas la gente no las tiene, tú sí, porque tú ya seguramente la abogada ya ha pasado un asunto así, por eso preguntó. Entonces, entre más viejo eres, más problemas has tenido en contratos y más cosas puedes ponerle en contrato para evitar problemas a la larga. Al rato vamos a ver, repito, las cláusulas dispositivas, taxativas y supletorios. Porque los contratos sí se rigen por sus términos, pero hay cosas que no se ponen porque no somos magos para saber qué pueda pasar en el futuro y puede haber algo que no se previó y entonces la ley suple esa ausencia de voluntad. Y también hay cláusulas que esas se llaman supletorias, suplen la voluntad de las partes, cuando las partes no pactaron. Y también hay cláusulas taxativas que no se puede renunciar a ellas, aunque tú no las pongas, la ley las tiene por puestas. Pero todavía no llegamos a eso. Capacidad. Ya vimos que la capacidad forma parte de lo que en las obligaciones se llama o se convierte en la legitimación. Una cosa es tener capacidad. Cuando uno nace tiene capacidad de goce, que se pierde hasta la muerte. A los 18 años adquiere la capacidad de ejercicio, que es la facultad de poder obrar jurídicamente y contratar por ti mismo. Una cuenta bancaria, pues hasta los 18 años la puedes abrir, una compraventa, un contrato laboral, hasta que llegas a la mayoría de edad. Pero la legitimación, que forma parte de eso, además de tener la capacidad de ejercicio, tienes que tener interés jurídico y el interés jurídico te lo da la relación que tengas con el asunto. Y de ahí viene el tema de la capacidad. Todas las personas pueden contratar siempre y cuando no estén exceptuadas por la ley. Hay personas que no pueden contratar, por ejemplo, los menores de edad, las personas que no gozan de su cabal juicio, que están mal de sus facultades mentales, no lo pueden hacer por sí mismos. Pero no nada más ellos, también hay otros casos específicos, por ejemplo, donde un notario no puede ser heredero de una persona que no es su familiar y que ante él hace un testamento. Los políticos no pueden comprar cosas, por ejemplo, que ellos como autoridades o como jueces estén llevando un asunto
Los jueces no pueden comprar bienes que estén bajo o subyúdice de los asuntos que ellos llevan. Hay prohibiciones que vamos a ver más adelante y que otras leyes, muchas leyes contemplan para cierta clase de personas, para proteger pues las cuestiones de la corrupción. No nada más entonces son los locos o los niños los que no pueden comprar, sino también habría que ver casos específicos. Yo como abogado o médico de una persona tampoco puedo ser su heredero. ¿Por qué? Por como sacerdote ni nada de eso, lo vimos en su momento, ¿no? Porque se presume influjo contrario a la voluntad. Aproveché mi situación y la situación de vulnerabilidad de la persona que iba a morir para presionarlo a que hiciera su testamento a mi favor, y ese testamento puede ser impugnado. Alguien por ahí levantó la mano, adelante. Buenas noches, doctor Lembo. Disculpe, mire, yo tengo la inquietud allí también en la situación de las personas, bueno, que antes las consideraban como incapaces y se creaba la figura de la tutela, como ahora con los nuevos conceptos jurídicos, tengo entendido que ya no hay la declaración de estado de interdicción, sino una especie de acompañamiento. Entonces aquí también entra la situación de la incapacidad, ¿verdad? Desde luego. ¿Por qué? Porque la situación del interdicto es, o ya no se considera en perjuicio de la persona. Pero a la persona de todos modos se le protege. Esa persona no puede contratar porque pues la van a llevar al baile. Entonces necesita siempre tener una figura que apareció en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que le sugiero que usted lea. Se llama apoyos extraordinarios. Así se llama. Son personas que, como dice usted, van a auxiliar a una persona mayor de edad, a una persona con discapacidad física, probablemente, sin ser sus tutores, a hacer actos jurídicos, algunos actos jurídicos. Para otros está la tutela. La tutela no nada más es de menores. La tutela es para personas también que antes, y ahora ya no se le debe de llamar así, dementes, personas que conocemos como, perdón que use la palabra, ya no se usa así, pero para que identifiquemos, que no gozan de su cabal juicio, ¿no? Que les llamábamos las personas enfermas mentales. Hoy se llama diversidad funcional. Vamos a ver un poquito de lo que dijo la Suprema Corte y cómo es que opera. Gracias. Sí, permítanme, por aquí tengo un video. Doctor, buenas noches. Buenas noches. En razón al tema que comenta la compañera Zoraida, es el tema de apoyos extraordinarios, está vigente en el Código Nacional por el artículo 19 transitorio. Sí, es lo que comentaban. Ya le dije que revise apoyos extraordinarios, pero también sigue existiendo la tutela para casos. ¿Cuál es la diferencia entre apoyos extraordinarios y tutela? Bueno, la tutela es, sin ser adopción, tú te encargas del cuidado de la persona y de los bienes de un niño, niña, adolescente o un interdicto. Si lo adoptas, entonces se convierte en tu hijo casi como si fuera sanguíneo. Pero si no lo quieres adoptar ni lo quieres tampoco tener bajo tu tutela o cuidado, sino simplemente apoyarlo cuando necesite para cuestiones de trámites, entonces te pueden nombrar como persona de apoyos extraordinarios. ¿Para qué aplica o fue la declaratoria del estado de interdicción? Bueno, desaparece precisamente como una especie de situación que restringe derechos. Estoy tratando de explicarlo de la manera más sencilla posible porque es complejo. No quiere decir que ahora ya todos están bien, ¿no? No, porque eso es una realidad. Antes a las personas que tenían diversidad funcional, pues carecían de muchos derechos. Estoy hablando de los interdictos, de la mente, ¿no? De diversidad funcional psicológica. Ahora lo que se hace es lo que vamos a ver ahorita y lo explico terminando el video.
Una mujer con discapacidad mental fue declarada en estado de interdicción y se le suspendió la patria potestad de su hija. Su hermana fue designada su tutora. En abril de 2013, luego de 9 años en estado de interdicción, la mujer promovió un amparo, denunció que se violó su derecho a la audiencia, no fue escuchada en el juicio de interdicción. Impugnó los artículos 916 y 917 del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León. El juez federal concedió el amparo, pero inconforme con la sentencia, la autoridad interpuso un recurso de revisión. La primera sala confirmó el amparo y estableció estas reglas para los juicios que involucren a personas con discapacidad. Entonces ya no se llaman locos, ya no se llaman interdictos, se llaman personas con discapacidad. Pero las reglas no son que pueden celebrar contratos, porque hay gente que no se puede gobernar a sí misma, está totalmente enferma mental. Estamos hablando de que a estas personas se les debe proteger su dignidad. Número 2. Pues debe proteger su dignidad. Las personas con discapacidad tienen derechos y personalidad jurídica. Tienen derechos y personalidad jurídica, pero eso no debe de afectarles. Es como a los niños. Los niños tienen derecho de opinar en un juicio si se van con el papá o con la mamá, pero una notificación judicial que tú le haces a un niño es nula, porque es en superjuicio. Si tú celebras un contrato con un niño, ese contrato es nulo, si no está ratificado por el padre tutor, su caso. Entonces entendamos bien que el que haya desaparecido la denominación es para que no se les discrimine y se les excluya, porque antes, perdón la similitud, pero antes tú estás loco, tú no puedes intervenir, no los dejaban intervenir en nada. Y ahora la diferencia es que sí pueden intervenir en los juicios, sí se pueden ir por sí mismos, sí el juez tiene que cerciorarse que efectivamente tengan una diversidad funcional mental, pero ¿hasta qué grado? ¿No? Porque una persona antes con depresión decía, este está loco y ya, lo declaraban interdicto, y lo único que tenía era una depresión, o autismo, o síndrome de Down, y esas personas sí pueden decidir muchas cosas. Y nosotros a todos los tratábamos de locos y los mandábamos a la interdicción y los sacábamos de la vida jurídica, les dábamos la muerte civil. Entonces la Corte lo que está diciendo es que ellos recuperan su derecho y tienen derecho a ser escuchados, a comparecer a juicio, pero de ninguna manera que tú ya puedas contratar con ellos y entonces tú, como tú estás en tus facultades y la persona está mal de sus facultades mentales, pues le vendes el castillo de Chapultepec y le robas todo su dinero. No contraten con una persona que tiene interdicción porque el contrato es nulo. ¿Sí? Eso es, la no declaración de interdicción tiene otros efectos, efectos de reconocimiento de derechos para estas personas, más no las faculta para contratar. El debido proceso y el derecho de audiencia son de especial relevancia. Ellos sí pueden participar en un juicio, sí pueden ir, antes no los dejaban ni ir, ni hablar, ni nada. Ahora sí, es más, el juez tiene la obligación de cerciorarse cuál es su estado. El juez debe garantizarlos. Las personas con discapacidad tienen derecho a alegar y probar lo que les convenga. En un juicio, ¿verdad? El derecho de audiencia no se satisface con lo que declare el tutor en el juicio de interdicción. Ahora los tutores, o en su caso, los tutores no son los únicos que van a hablar por él tiene derecho a hablar por sí mismo. Si no se les da audiencia, se les discrimina. Se viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación si no se le da audiencia. Ese es el alcance, ¿no? No el que puedan contratar, porque si tú contratas con una persona así, seguramente te van a demandar, porque la ley sigue vigente, ¿no? Las personas que ahorita vamos a ver quiénes están exceptuadas. Aquí está el artículo. La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra en provecho propio. La semana antepasada, creo yo les explicaba, ¿no? Si yo celebro un contrato de representación artística con un chavito que es menor de edad y le ofrezco pagarle $1,000,000, después yo no puedo alegar y decir, ¿sabes qué? Eres incapaz, entonces ya no te voy a pagar, a pesar de que cantaste. Porque entonces yo estaría abusando de su incapacidad en mi provecho. Entonces, ahora, si yo le digo a un chavito, te voy a pagar 10,000 pesos porque cantes, y ese chavo llena el Auditorio Nacional y gana 100 millones,
claro que estoy utilizando su incapacidad para estafarlo y el contrato va a ser nulo. Entonces aquí lo que va a operar es como dijo ese viejillo loco, ¿no? Casilla por casilla, voto por voto. Cada caso es distinto. El que es hábil para contratar puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. Para eso tenemos que volver a las primeras clases. Por eso vuelvo a hacerles la súplica a los que se integraron, que vayan poco a poquito, no pueden en un día, es mucho, ¿verdad? Pero revisen todo nuestro canal, todo mi canal. Ahí platicamos de muchas cosas que ahorita se tienen que retomar. Miren, la capacidad jurídica se divide en dos. La capacidad jurídica está en el artículo 2 del Código Civil. ¿Qué es la capacidad jurídica? La capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones. Y esa es igual para todos. Hombres, mujeres, niños, embarazados, homosexuales, chairos, todos. Todas las personas tienen capacidad jurídica. No se les puede negar ni un servicio ni una prestación. Cualquiera que sea la naturaleza de estos. Esa es una primera regla. Pero esa regla, como el derecho es un sistema, no se interpreta sola. Esa regla tenemos que ver qué es la capacidad y cómo se divide. El artículo 22 habla de la capacidad jurídica. Se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Desde que tú naces y hasta que te mueres, entras bajo la protección de la ley y se te tiene por nacido. La ley te protege desde que naces hasta que mueres, punto. Pero tu capacidad de ejercicio, que es la facultad de contratar, vender, enajenar tus bienes, comprometerte en obligaciones, sí, es una incapacidad. Aquí está, yo no lo estoy inventando. La minoría de edad, artículo 23, la minoría de edad, el estado de interdicción, aunque digan que la Corte desapareció esto, tú puedes bajar el Código Civil vigente, mi querida abogada, y podrás ver que la palabra interdicción aquí está. Entonces no es muy correcto decir que desapareció esto, porque por encima de las tesis está la ley, y la ley sigue hablando de un estado de interdicción. Entonces yo les expliqué en qué sentido se modificó el estado de interdicción y la manera en la que los tribunales los tienen que considerar. Pero en el Código Civil sigue siendo una incapacidad para contratar. Eso no significa que la gente pierda su dignidad ni la integridad de su familia. Ahora, los incapaces sí pueden contratar, pero lo tienen que hacer por medio de sus representantes. ¿Para qué? Esta no tiene nada más que protegerlos. Porque precisamente imagínate que a los niños los dejáramos contratar. Pues llega mi hijo y me dice, ¿sabes qué? Ya compré un coche, ¿no? Mi hijo de 12 años, 13 años. Y ahora, pues tú págalo. Pues, es obvio, ¿no? Entonces, la discapacidad mental, y depende de qué grado, porque también antes se les decía interdictos de cualquier grado, ahora no, hay que ver qué tan interdicto estaba, porque hay gente que sí sabe lo que hace, y entonces no se podría invocar esa discapacidad mental para no cumplir con un contrato. Por eso hay que llevar un juicio donde habrá que demostrarle al juez, perdón, pero que lo diga así para que se entienda, pero qué tan loca estaba la persona. Porque puede haber personas que sean sordas, mudas, pero están en pleno conocimiento de lo que hacen y de cómo disponen de sus bienes. Trabajan, venden, contratan, están ciegos, están sordos, mudos, no tienen piernas, no tienen brazos, pero tienen su capacidad mental plena. Entonces ellos sí pueden contratar bajo pues el lenguaje de señas o lo demás que señale la ley. Pero hoy todavía yo les mentiría si les digo, no, pues es que por cómo desaparece el estado de interdicción, pues sí pueden contratar, no. Como usted bien lo dijo, abogada, en su misma pregunta, necesitan siempre estar apoyados de su padre, madre, tutor o persona de apoyo extraordinario, según sea el caso. Y en caso de que no lo tengan,
los jueces le designarán uno que lo proteja frente a estos temas. No sé si quedó claro o hay alguna duda. Sí, quedó claro, licenciado. Muchas gracias. Esos son los avances que hubo con la reforma de los derechos humanos. Sí es verdad que cambió en el sentido que estamos viendo, así lo resolvió la Corte, porque antes de plano estaban muertos, no podían ni comparecer a juicio ni nada. Ahora sí ya pueden, pero no son hábiles para contratar ni para que tú celebres obligaciones que les puedan perjudicar. Ahí está clarísimo cuando hablamos del tema de capacidad, que se relaciona con el artículo 2 y el artículo 22. Dice el 1798, son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. Este es el texto expreso. ¿Cuál es el tácito? Esto es lo que la ley dice. En argumentación e interpretación, pues tenemos que sacar el implícito, ¿no? El implícito es, son inhábiles para contratar las personas exceptuadas por la ley. O sea que hay personas que no son hábiles para contratar. ¿Cuáles? Las que la ley exceptúa. ¿Y a cuáles exceptúa? Ya vimos, a los niños y a los interdictos. Y también algunas otras, como en casos especiales como los que estaba yo explicando. Sin embargo, si tú utilizas la incapacidad con el ejemplo que yo te puse para perjudicar a alguien, eso no es válido. Y entonces el juez va a entrar ahí y va a restituir. Si abusaste de... Por eso cuando te hacen una notificación y la persona es menor de edad, pues la invalidan. Un acto jurídico o un menor de edad que comparece sin un representante o sin un apoyo legal, pues es nulo. Miren. En la investigación de 17 celebrarse. La juez que preside la presidenta de audiencia es Azucena Pereira Guillermo. Siendo las 15 horas con 46 minutos de este día, declaro abierta esta audiencia. Por el Ministerio Público, ¿quién está presente? Buenas tardes, señoría. Buenas tardes. Reinaldo Jaramillo, agente Ministerio Público, especializado en justicia para adolescente, con domicilio y correo electrónico registrado ante este honorable tribunal. Por la asesora jurídica, ¿quién está presente? Señora, buenas tardes. Buenas tardes. Compañera licenciada Cristina Estefanía Flores Reyes, asesora jurídica pública, especializada en materia de justicia para adolescentes, con otros informes de notificación previamente registrados ante este juzgado. Gracias. Por la defensa, ¿quién está presente? Dalila Ceferino Peralta, defensor público de oficio, especializado en justicia para adolescentes, con los datos debidamente registrados ante este órgano jurisdiccional. Gracias. El adolescente le da su nombre completo. Jonathan López Suárez. ¿Los datos que proporcionaste son correctos, Jonathan? ¿Tus datos de identificación? Sí. Gracias. Por favor, ¿se individualiza, señor? Licenciado Armando Medina, representante de UNIF para asistir al adolescente. Es un asunto penal y es un adolescente. Tiene su abogada, pero no basta con su abogado. Sus padres y tutores pues no han aparecido. Sin embargo, el gobierno le pone un representante legal que viene por parte del DIF, que es esta persona este abogado que se está presentando aquí, y que precisamente pues suple su discapacidad y le da apoyo legal y emotivo durante el proceso penal. Para asistir al adolescente. Bueno, ya lo escucharon ustedes, ¿no? Con mayor razón, pues en un asunto, este es un asunto penal, con mayor razón en un asunto civil familiar, desde luego. Los niños tienen que comparecer asistidos de personas de su confianza, que pueden ser padres, tutores, y también una persona de apoyo emocional designado por la autoridad, independientemente de que el Ministerio Público suple esa deficiencia. Es importante entonces tener en cuenta que hay personas que no pueden contratar y esas son las que la ley les prohíbe. Ya dije cuáles son. Bueno, vamos al artículo 1800, la representación.
La representación, pues, es una figura jurídica inventada por el hombre bajo su poder de abstracción. El derecho es abstracto. ¿Por qué? Porque en la mente del hombre crea ideas. Esa es la abstracción, la subjetividad, el pensamiento. Y mediante la abstracción se inventó una figura jurídica mediante la cual una persona puede estar presente en muchos lugares. Físicamente es imposible que una persona esté en muchos lugares al mismo tiempo. Pero mediante la figura de la representación, una persona puede ser representada jurídicamente en sus actos o sus negocios jurídicos por otras personas a quien él autorice. Esa es la figura de la representación, que vulgarmente la conocemos como los poderes. A través de un poder notarial, nosotros podemos designar por voluntad a qué personas queremos darles la facultad de que actúen como nosotros, se obliguen, se comprometan, adquieran derechos y obligaciones a nuestro nombre y representación. Esos poderes se otorgan ante notario, corredor público o por razón de la ley, porque también el poder puede ser voluntario mediante un acto jurídico, que es un contrato de mandato o un poder notarial. Pero también puede operar de ope legis. ¿Qué quiere decir ope legis? Por razón de la ley. Los padres son representantes legales de sus hijos. De ope legis, de ley, de oficio, no necesitamos un contrato. Y si no tiene padre, pues entonces habrá que designarles un tutor, y ahí sí ya tendrá que haber un juicio o un acto jurídico. Y esos tutores son los que representarán al menor. Pero aquí estamos hablando de un mayor de edad que decide voluntariamente hacerse representar por otros. Y así tenemos poderes para pleitos y cobranzas, poderes para actos de administración y poderes para actos de dominio. El acto de dominio implica la transmisión de derechos y obligaciones, o sea, venta de cosas, ¿no? Transmisión de la propiedad mediante la compraventa. El poder debe de estar limitado a cierto tiempo, cierta persona, a cierto acto, o puede ser ilimitado si contiene, como la torta cubana, todas las facultades y no están limitadas, pues se considera un poder amplísimo o general. Que fue, por ejemplo, lo que hizo el dueño de Televisa cuando se iba a morir. Le agarró un cárcel tremendo que en un mes se moría, y entonces le dio un poder general amplísimo a su hijo, sin límite, prácticamente entonces sin necesidad de esperar la muerte y trámites sucesorios. El hijo entró a representarlo en todo porque ya no daba tiempo de hacer los trámites necesarios para una sucesión y todo, y entonces le dio un poder amplio. Pero si no es así, si solo vas a contratar a un abogado para que te represente en un juicio, no le vas a dar un poder amplísimo porque te deja sin calzones. Vas a dar un poder únicamente para que te represente en un juicio, pleitos y cobranzas para un juicio laboral, ¿ya? Y no puede hacer nada más que lo que referente a ese juicio. Este es el tema de la representación, entonces, que puede ser por contrato, por acto jurídico, por poder o por ley, y mediante el cual una persona puede actuar válidamente a nombre de otra, y la otra tiene que reconocer lo que el otro actúe porque se hizo de voluntad. Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley. Ya vimos entonces que yo puedo autorizar a alguien para que me represente, pero si yo no lo autorizo, pues nadie puede contratar. No me puede decir, por ejemplo, Cintia, ¿verdad? Oiga, fíjese que ya le contraté un crédito. No, espérame, pues yo no te autoricé. O la ley me puede autorizar. Si soy el padre de un niño, pues claro que sí lo puedo meter a la escuela que yo quiera, si está bajo mi patria potestad o tutela. O lo puedo llevar a la clínica que lo atiendan, en fin. Ahí la ley me autoriza a obrar a su favor. Entonces, si yo celebro un contrato y no estoy autorizado, ¿qué va a pasar con ese contrato? Vamos otra vez al cuadrito. Le falta a la persona legitimación y por lo tanto hay nulidad. Pues hay que revisar bien que la persona con la que estás contratando, lo estamos viendo en los jueves con la audiencia que estábamos viendo la preliminar. Estábamos viendo que el juez estaba revisando la legitimación, a ver si esas personas podían representar a las autoridades, si de acuerdo a la ley tenían el interés jurídico, la representación para poder obrar a nombre del gobierno de la Ciudad de México o del banco Banobras, ¿no? Creo.
Entonces no basta con tener capacidad, también hay que tener legitimación, capacidad de ejercicio, de goce. Y jurídica, Buenas noches, profesor. primos hermanos, legitimación y personería también. Buenas noches. Discúlpeme, es que no sé cómo levantar la mano. Le puse, pero no sé. Adelante. Pero No, quiero adelante. hacerle una pregunta. Ahorita que mencionó que del señor de Televisa que le otorgó un poder a su hijo, si esta persona ya falleció y el poder sigue vigente, ¿se puede seguir ocupando o ya no? Bueno, cuando muere el poderdante ya no es válido. Ya no, Lo ¿no? que pasa es que Ok. no, cuando ya murió el papá, el hijo ya había movido todo a su nombre. Ese poder se lo otorgó no para después de la muerte, sino para que él se enfermó en su yate, ahí en el mar, ¿no? Tenía un yate ahí que le llamaba. Ok. Entonces él Sí. ya no podía venir a tierra a mover todas sus cosas, a poner todo a su nombre, a vender acciones, ya no podía. Entonces se lo dio al hijo para que el hijo moviera todo en lo que él se moría. Cuando él muere, el hijo ya había dispuesto de todo y se lo había puesto a nombre de él mismo. ¿Y qué pasó ahí? Ah, pues eso, ¿por qué lo hicieron? A ver, ¿por qué crees que lo hicieron? ¿Por qué no se esperaron mejor a que se muriera y el hijo entrara a representar? ¿Por qué crees? Imagino que para ahorrar impuestos también. Esa es una. Bueno, es que no estás enterado del chisme, artístico. Pero fue para dejar afuera a la esposa, porque el señor se enredó con una tal Abascal, que era una señorita, de esas, no, una jovencita, ¿no? Que se la traía de esposa, y para dejarla fuera de toda la herencia como esposa, entonces el cuate nada tonto, el hijo, o el papá, le dijo, te voy a dar un poder, cambias todo a tu nombre, y cuando yo me muera, pues ya no más queda lo que sea mío, pero ya no, hasta donde yo sé, lo único que le dejaron a esta señora Abascal, Claudia Abascal se llama, una señorita Mazatlán, no sé qué, que era la novia del Tigre Azcárraga, o la esposa, perdón, ya nomás le quedó lo que quedaba del Tigre, creo que le dejaron nada más el yate, parece ser, pero todo lo demás ya no entró a la sucesión, porque el hijo lo cambió a su nombre estando vivo el papá. Ok, profe, Y es muchas gracias. la famosa herencia en vida, ¿no? Que no se recomienda en muchos casos, pero en este caso, como querían dejar fuera la señora peleó, demandó y todo, chéquenlo por ahí en los chismes, ¿no? Pero pues ya no pudieron hacer nada, ¿por qué? Porque ya se cambió todo a mi nombre. Digo, es muy fácil el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita, ¿no? Ustedes saben que aquí está Gaby, que es mi hija, ¿no? Y entonces yo ahorita a Gaby le doy un poder para que saque mi cuenta bancaria, venda mi casa y lo puede hacer. Y la casa la va a poner a su nombre, la cuenta bancaria la va a poner a su nombre, todo a su nombre. Entonces, cuando yo me muera, pues ya no le toca nada a su mamá, de lo que era mi parte, ¿no? De lo que era mi parte. Entonces, eso es lo que hicieron, que son, pues es lo que hacemos los abogados, estrategias jurídicas. Porque si no, se muere el señor y la mujer, que no la querían, porque no es la mamá del dueño de Televisa, del actual. No, la mamá, el señor se divorció de la mamá. Y esta fue una amante que después se le metió y se casó con él, ¿no? Pero los hijos no querían que esta mujer heredara nada. Entonces, por eso el otro viejo también dijo, pues voy a ponerle todo el nombre de mis hijos y así excluyo a Adriana Abascal, que era pues prácticamente su sugar baby, ¿no? Su hija, que andaba con él. Y ya nomás le dieron a ella lo que quisieron, pero ya no se convirtió en heredera del señor, pues si no hubiera prácticamente sido dueña de Televisa del 50%. Cosa que no se recomienda hacer en otros casos porque pues el hijo ya era el dueño. Y entonces el hijo, al hacerse dueño, pues el papá ya no tenía nada que ver. Pero el papá lo hizo porque le quedaban 6 meses de vida. Si tú no sabes cuánto te queda de vida y le pasas todo a tus hijos, pues corres el riesgo de quedarte en la calle. Pero hay gente que lo hace. Bueno, vamos con el consentimiento. El consentimiento Gracias, puede ser Doctor, expreso. buenas noches. Sí, buenas noches.
Doctor, una pregunta para un poder que me firmó mi papá para pleitos y cobranzas. Si él fallece, ¿ya no tendría el mismo efecto? No, ya cuando mueren ya no. No, Perfecto, tendrías, muchas gracias. ahí, ahí tendrías que arreglar lo que tengas que arreglar antes de que él muera. Muy Porque bien, además, muchas gracias. Sí, sí. antes, pues la gente no sabía y tú podías andar usando ese poder. Nadie le iba a decir a nadie que tu papá murió, pero ahorita, cuando una persona muere, todas las plataformas notariales, sucesorias, bancarias, bueno, hasta el Banco del Bienestar se entera. ¿Para qué? No cobres ya la pensión, para que no muevas dinero, entonces tarde o temprano ese poder ya no te va a servir porque se van a dar cuenta que está la persona ya muerta. Eso le pasó por aquí el otro día a Juanita. ¿Está Juanita? No está, ya no está, ya no se une con nosotros. Al ratito vamos a pasar lista, me acuerdan, ¿no? Porque vamos a depurar nuestro grupo. También llevó un juicio, pues yo le recomendé, güey, que hiciera un juicio de demanda contra una persona y después apareció que la persona ya había estado muerta, porque ahorita con los medios electrónicos, pues rápido aparece, cuando una persona muere, luego cargan pues el CURP, ¿no? Como muerto. El acta de defunción luego se carga. Entonces, en todos lados que se vaya a hacer algún trámite que implique dinero o alguna otra cuestión, se dan cuenta que ya está muerta la persona, porque ya hay autoridades como los notarios, los bancos, los que te dan pensiones como el seguro, el IMSS, que luego se enteran porque ya les llega la notificación del registro civil de que la persona ya murió. Entonces sí te pueden anular y si se comprueba que tú realizaste actos con el poder estando muerto el poder dante, pues se anula el acto, ¿no? Entonces es mejor que los trámites que se vayan a hacer se hagan en vida antes de que la persona muera, porque el poder ya después no sirve. Bueno, ¿alguien más iba a preguntar algo? Más adelante vamos a ver, y ustedes pueden consultarlo, en un contrato que está delante del Código Civil, en los artículos subsecuentes, y que se llama el mandato. Ahí están los poderes y ahí vienen esas reglas, ¿no? Bueno, poco a poco lo vamos a ir viendo. Consentimiento. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Cuando se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Es la manifestación de la voluntad, que haya certeza que tú estás de acuerdo, que tienes capacidad y personalidad para celebrar un acto jurídico o contrato. Y eso debe de constar por tu firma, por tu huella, o por medios electrónicos. Hoy me quedé sorprendido en la semana, el lunes, abrí una cuenta de ahorro en un banco que se llama Mifel. Me dijeron que estaban dando buenos intereses. Es un contrato, es un banco serio. Y me gustó lo que estaban dando. Y ya todo lo abres por internet, ya ni siquiera tuve que ir, antes tenías que ir, firmar, sellar. Y hay un momento de la apertura donde te dicen ponga su cara frente a su celular y diga la siguiente frase. Y te ponen ahí una frase. Y te grabas y te reconoce la inteligencia artificial, que seas tú, que seas una persona física, que estés en vivo, y tú tienes que decir, acepto la celebración de este contrato con Banca Mifel. Y ese video queda grabado y lo guarda el banco como comprobante de que estás aceptando la celebración del contrato. Nunca había visto yo eso. Estoy maravillado. Pero claro que se puede, ¿verdad? Ya se puede, ¿por qué? Pues porque es una forma de manifestar la voluntad. Nosotros estábamos muy acostumbrados a que nada más la firma, pero no. Esto que les acabo de platicar es más seguro que la firma. Porque la firma muchas veces la gente dice, no, la firma me la falsificaron, no es mía. Y en el video ahí tensar también, porque tú estás diciendo con tu carota ahí que aceptas. ¿Cómo vas a decir después que no, verdad? Entonces los medios electrónicos, como veíamos, principio de equivalencia funcional, neutralidad tecnológica, ya son prueba de actos jurídicos. Miren, y no es tan seguro como otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de las firmas y las huellas, pues eso no es tan, también puede ser totalmente alterable.
Clase número 1 para el buen abogado. Nunca firmes con la lapicera que te da el contrario, porque pasa lo siguiente. Señor, buenas noches. Esto está acordado acá. Buenas noches, ya estamos todos listos, acá están todas las carpetas. Fírmeme, por favor. Y entonces vos inmediatamente, señora, firma la persona y te deja la copia. Vos contento, firmas al lado, la otra persona firma al lado, como corresponde. Tu firma y la otra firma. Te van tranquilos. Y cuando se fueron, el abogado toma la lapicera y borra tu firma. Resultado, en ese documento inserta otra firma. En este documento inserta otra firma. Clase número 1, nunca uses la lapicera del contrario. Entonces, todo es falsificable, todo es hasta los videos también, claro, ¿no? Pero un perito en informática te puede decir cuando un video es falso. Para eso se utiliza la prueba pericial en juicio, ¿no? Para demostrar alteración de una firma o de un video o de lo que sea. Hay peritos especialistas en todas las ramas. En la sala de justicia, cada detalle cuenta. Y si pudieras tener a mano cada pieza de evidencia digital necesaria para ganar tus casos, hola, soy Fernando Amador Díaz, perito en informática forense. Con décadas de experiencia, mi equipo y yo abrimos las puertas a una nueva era de litigio efectivo para abogados penalistas, mercantiles y civiles. Sabemos que muchos enfrentan obstáculos al tratar de acceder y entender la evidencia digital. La información es poder, pero solo si sabes encontrarla y presentarla. Nosotros no solo recuperamos datos, sino que los... Fíjense, yo una vez a una empresa le cobré porque, bueno, esto lo sabe bien José, no sé si usted José que es laboralista. Muchas empresas acostumbran que cuando tú vas a entrar a trabajar a una empresa te hacen firmar una hoja en blanco, ¿no? Y si no, no entras, ¿no? Fírmale aquí. Y ya. Y después cuando quieres demandar o quieres hacer valer tus derechos, le ponen aquí, México a tal de tal, yo fulano de tal renuncio voluntariamente al trabajo y me doy por liquidado de todos mis derechos. Entonces eso es muy común, no se debe de firmar en blanco, ¿verdad? Porque te hacen eso. Pero también a mí me tocó el caso de que la empresa liquidaba, todavía cuando no existían los medios electrónicos, liquidaba a los trabajadores y los trabajadores firmaban lo que se conoce como su finiquito. Aquí le ponían, se le paga tanto, bla, 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 acepta y renuncia voluntariamente y firmaban. Y después iban y decían, no me despidieron injustificadamente, la firma es falsa. Y en aquel tiempo y durante muchos años funcionó y todavía. De hecho, yo trabajaba en una escuela que agarraron la maña y aprendieron. Porque decían los trabajadores, es que yo firmé y después pusieron el texto. Entonces yo le dije a la empresa, lo que tienes que hacer es, cuando lo liquides, que firme arriba, aquí. Oye, pero no se invalida, no se invalida. La firma no va a ocultar las cláusulas. ¿Y eso de qué sirve? Bueno, pues con un simple microscopio se puede determinar, un perito, o a simple vista se ve, a lo mejor ustedes ya lo han hecho, los han hecho hacer eso, que tú estás firmando arriba del texto. De hecho, los contratos se deben de firmar al margen, aquí, y trata que las firmas muerdan el texto del contrato. Generalmente se firman del lado derecho, porque aquí luego se llegan a coser en un expediente, aquí, ¿no? Se firman al margen y al calce. Pero para que tengan validez todas las hojas, pues se firman todas las hojas. Y la firma tiene que morder parte del clausulado, precisamente para que se vea que la firma está encima del texto y que no los hicieron firmar en blanco y después le pusieron el texto o se lo cambiaron. Y las hojas de atrás que quedan en blanco, saben los que, como Gaby que estuvo en notaría, que le ponen sin texto, para que ahí nadie le vaya a poner nada. Hay varias mañitas que nos da la simple lógica, pero que ahorita todo esto es salvable pues con los videos. Porque ya vimos ahorita, les estoy platicando que los bancos ya te hacen videograbar. Entonces, si tú tienes una empresa, ¿verdad? Déjenme abrir,
pues o quieres dejar constancia de algún acto, pues grábalo, firma de contrato, grábalo. Vale, claro que vale, es una prueba. El video es una prueba documental, ya lo habíamos comentado. Miren, nada más que éramos nosotros muy dados a la escritura y nos daba miedo, como que pensábamos que eso no valía. Y claro que sí vale. Bueno, estábamos viendo lo del pedito, pero déjenme ver, aquí tengo algo. Acá donde yo estoy hice una maestría que se llama Derecho Digital, que precisamente enseña cómo es el tratamiento de todas las pruebas digitales. Porque hoy día, pues casi el 50% de las pruebas, pues están en video, pantallazos, WhatsApps, correos. Entonces tienes que saber obtención, tratamiento, desahogo en audiencia de esas pruebas para poderte defender. Estaba, a ver, permítanme, es que son muchos los videos precisamente esta carpeta se llama, bueno, alguna vez les había enseñado el registro de un lanzamiento, ¿no? Que hace un actuario y lo registra en video, precisamente para que haya constancia de que no abusó de la gente, que llevaba una orden, que todo fue legal, y en caso de que demanden, pues ahí está la prueba, esta es una prueba. Por eso yo le estoy suplicando, por favor, que me dé ese derecho, como mi abogado legal. Es lo único que estoy pidiendo, señor abogado. Ya lo sé, pero yo tengo derecho de tener una... Miren, usted ya se valía su derecho de todo lo que usted me manifiesta. Aquí grábelo, por favor. Y este es su firma. Por favor, ya. Y eso era los cumplimientos de mi mandato. Por eso, pero el proyecto no es conmigo, es con el señor Alejandro Jara. La situación no es conmigo, es con el señor Alejandro Jara. Yo ya estoy divorciada. Aquí usted ya hizo valer sus derechos. No lo estoy amenazando. El actuario me permitió. El actuario me lo permitió. Sí, déjalo. No estoy haciendo nada, lo único que estoy pidiendo es que me den mi derecho como esposa. Yo ya estoy divorciada. Aquí está. Ya estoy divorciada. Aquí está el escrito que usted presentó. Por eso, mi señor, yo estoy divorciada, yo tengo derecho. Y lo único que le estoy pidiendo es que por favor me permita hablar con él. Así es. Mire, vengo de un funcionario. Soy el secretario Octavio. Soy licenciado Francisco López. Tengo un expediente donde le demando la descripción. Soy actuario, traigo un expediente, ya le ganamos, ya no hay nada que hacer y vengo bajo el amparo de la ley. No les estoy pegando, no estoy abusando de mi autoridad. Entonces, pues, todo es legal. Apenas en el doctorado, pues, fíjense, con compañeros que ya van a ser doctores en Derecho, que saben de pues que se supone que van más avanzados, ¿no? Porque son de anticorrupción. Y estaban diciendo, no, es que está prohibido grabar. Bueno, les dije, a ver, ¿en dónde está prohibido? ¿En qué ley? Porque lo primero que tiene que hacer cuando uno argumenta es dar un fundamento, ¿no? No, pues es que no saben. Entonces si no hay fundamento, no alegue, ¿no? Bueno, no les dije así, pero como que les molestaba a algunos que los graben. Precisamente le dije, ustedes como anticorrupción, menos son los primeros que deben de pugnar porque se pueda grabar. Porque la transparencia precisamente lo que hace es que se evite la corrupción. A la gente que no le gusta que la graben, pues es porque está haciendo actos de corrupción. Y no hay ningún artículo que prohíba grabar, al contrario, el artículo 50 y 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite los medios electrónicos para registrar actos de defensa o abusos de autoridad. Eso no está prohibido. La misma Fiscalía registra sus actuaciones o sus entrevistas por grabaciones. Y eso está permitido, no está prohibido. Ahora, si yo grabo para por ejemplo, una persona
que me manda un video desnuda o graba una persona desnuda o en su intimidad, bueno, ahí ya es otra cosa, está la ley Olimpia y hay delito. Pero si estoy grabando a un policía para defenderme de un abuso, ¿cuál delito? Obvio que ellos te van a decir que es delito y si pueden te pegan y te roban el celular. Están cometiendo un acto ilícito. Este abogado es el licenciado Regino, Daniel Regino, es un abogado muy reconocido. Está platicando un tema de atipicidad. Cuando vemos derecho penal hablamos de la tipicidad. Hace unos días en la Ciudad de México detuvieron a una persona por haber estado tomándole fotografías a otra que se encontraba en la vía pública. ¿Fotografiar a personas en la vía pública es un delito? Por supuesto que no. Por supuesto que no es delito. Pero a pesar de eso, la policía detuvo a la persona a pesar de que ni siquiera hay flagrancia delictiva. Y lo llevó ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público retuvo indebidamente a esta persona porque no había delito, pero lo registró como probable responsable de acoso sexual. ¿Fotografiar a una persona constituye acoso sexual? Tampoco. El acoso sexual es un delito que se integra por alguna de estas dos conductas. Alguien solicita a otra persona favores sexuales para sí o para otra persona. O realiza un acto de naturaleza sexual. Es el tipo penal, hay que leer el tipo penal. Como ustedes saben, pues yo tengo mis canales, ¿no? De YouTube, y a veces hacía programas ahorita ya no he tenido tiempo, pero de recorridos por la ciudad, y cuando voy grabando, pues la gente pasa y queda grabada ahí, pero no los estoy grabando para exhibirlos, ni doy sus nombres, ni nada, simplemente pasan y hay muchos documentales que se graban en la calle y la gente pasa y ya, y eso no es delito y no está prohibido. O si está prohibido, pues nada más me tendrían que decir en qué ley está prohibido, ¿no? Y no la van a encontrar. Entonces, siempre que abramos la boca, tengamos un fundamento. Me encuentro en el domicilio ubicado en la calle Juan Escutia número 3, Colonia Cuauhtémoc. Es el domicilio en el que se encuentra ubicada mi fuente de trabajo. El día de hoy me citaron en Recursos Humanos. Creo que el motivo por el que se me citó es porque me van a despedir. Estoy grabando este video para que quede registro de este hecho. Son las 11:30 del día 5 de abril del año 2017, como lo mencioné anteriormente. En los despidos injustificados, pues una de las cosas más difíciles de probar es que te corrieron, ¿no? Porque ellos dicen, no, yo no lo corrí, él se fue, él renunció. Y tú dices, sí, me corrieron. Entonces hay que presentar testigos. ¿Y quién va a querer ir de testigo? Los que están trabajando ahí no van a querer ir. Y vas a llevar familiares que vas a falsearlos para que los metas en un problema y que inventen que ahí estuvieron. Historias que no se las cree nadie, ¿no? Es que me acompañó en el trabajo y que ahí se dio cuenta que me corrieron. Entonces mejor lo grabo, como está haciendo este chavo. Obvio que no se van a dejar grabar, pero pues hay unos lentes, hay unas plumas, ahorita puedes grabar con lo que sea, y fue lo que hizo. Se encuentra ubicado en el domicilio en el cual se encuentra ubicado el establecimiento en el cual yo presto mis servicios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Tengo cita con el licenciado Gonzalo. De hecho, sí, lo tienes ahorita mismo, te está esperando ya en tu oficina. Te lo agradezco mucho, Gracias. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Hola Javier, ¿qué tal? Me gusta saludarlo. Hola, buenas tardes. Siéntate, por favor. Sí, claro. Mira, tengo algo malo que comunicarte. Hoy es tu último día de nosotros aquí. Y con la empresa. Esta es una orden que me llegó de arriba. Al parecer, existe un reemplazo para ti. Y entonces, ya no vas a trabajar más con nosotros. Ok, lo entiendo, licenciado. ¿Cuándo se me estaría pagando mi indemnización? Yo creo que vas a pasar ahorita a Recursos Humanos, pero la fecha que yo tengo es para dártelo dentro de una semana. Ok, y una pregunta, ¿no me podrían dar el cálculo de cuánto es lo que me corresponde al haber sido despedido? Yo creo que yo creo que lo vas a saber cuando regreses.
Ahí está, ¿no? Y entonces, ¿quién podría decir que esto es ilegal? Pues si no lo está haciendo ni para burlarse, ni para poner en riesgo nada, sino para demostrar que lo ocurrió. Entonces ya con eso, pues, ya qué más necesita, ¿no? Ya no necesitas testigos ni nada, ahí está el video. Lo hace la misma Procuraduría, ¿no? La Procuraduría registra desde hace mucho tiempo las entrevistas delicadas en video, no nada más en papel, para que haya certeza de que la gente está declarando libremente, que no la están obligando, que está en presencia de su abogado. Sí, eso que se realice de manera artificial. Por dos motivos principales. El primero de ellos es que temo por mi seguridad personal, dado que desde el día de ayer vehículos y personas sospechosas han estado vigilando las... ¡Con celular esta señorita! ...ubicada en la ciudad de Querétaro. Las características de estos vehículos y personas son: se transportan en vehículos Chevrolet modelo Aveo, colores azul y blanco, y en un vehículo marca Nissan modelo Sentra de color plata. Y las cámaras de videovigilancia han grabado que portan chamarras con las siglas, chamarras de color negro con las siglas POES. En mi entender son las siglas de Policía Estatal. ¿Cuál es su nombre completo? Daniel Rodríguez Velasco. Su edad, 36 años. fecha de nacimiento, 25 de mayo de 1982. nacionalidad, Mexicano. estado civil, Casado. Todo eso es legal. Repito, artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es legal grabar. Y en materia civil, familiar, mercantil, en todos los videos forman parte de una prueba, son documentos, son válidos. Y también para registrar el consentimiento vale entonces firmar. Ya de hecho así lo hacen, repito, los bancos y todo para que haya certeza. Ya no se utiliza tanto la firma, sino los medios, hasta incluso biométricos. Te toman tus huellas, te toman tu iris, y ahí ya no hay duda que tú estás poniendo la huella. Ya se evita uno pleitos inútiles o muy caros más bien, para estar presentando peritos, que si falsificó la firma, que si no. No tengan miedo de utilizar sus celulares para recabar pruebas de lo que sea. Mucha gente se ha salvado de la cárcel gracias a los videos que se graban con el celular. Y que se demuestra que las cosas no ocurrieron como dice alguien que a lo mejor nos está imputando, acusando de algo que no se hizo. Pero también para la celebración de actos jurídicos. Bueno, dice el artículo entonces que por cualquier medio se puede registrar el consentimiento y que es la voluntad expresada en el sentido de querer celebrar o generar un acto jurídico. Cuando una persona le propone a otra la celebración de un contrato, acuérdense la diferencia entre contratos y convenios. El contrato crea y transmite derechos y obligaciones y el convenio los extingue. Perdón, el contrato crea o transmite y el convenio modifica o extingue derechos y obligaciones. Yo les voy a mandar al ratito un convenio y un contrato para que ustedes vean la diferencia, porque para los que empiezan. Cuando una persona le propone a alguien o le hace una oferta a través de medios electrónicos o por teléfono o cualquier otra tecnología, está obligado a respetar la oferta por el tiempo que la haya hecho. Los que estamos metidos los que a veces estamos metidos en cuestiones comerciales, pues las empresas trabajan así. Te hacen una oferta, por ejemplo, yo quiero comprar computadoras para mi oficina y necesito comprar 10, y entonces pido una cotización y me la cotizan, pero me dicen, este precio nada más se lo respeto hasta la semana que entra porque va a subir. Entonces cuando me mandan la propuesta, avalúo el presupuesto, ahí hay que ponerle, ¿verdad?, que tiene una fecha de caducidad, porque si no la gente después me va a decir, usted me dijo que valía 10,000 pesos y ahora me cumple. Se comprometió, me propuso y tiene que respetar su oferta. Esa se llama oferta de venta, que es una fuente de las obligaciones. Por eso hay que ponerle, de preferencia cuando se haga esta oferta comercial, mercantil o de cualquier otra naturaleza, un plazo. Te vendo esto a tal precio y mi oferta es por tanto tiempo. Y correos, WhatsApp, todo eso será constancia de lo que estoy proponiendo. Cuando la persona acepte, se entiende por celebrado o aceptado el contrato en los términos que marca la ley. Si se retira la oferta,
y se le hace saber a la persona que se retira antes de que acepte, pues eso es válido. Si al tiempo de aceptar hubiera fallecido el proponente, los herederos quedan obligados a sostener el contrato. Este artículo 1809 me sirve como analógicamente para lo que preguntaba la abogada y le expliqué. Si el muertito me hizo una oferta y la oferta está vigente, los herederos tienen que respetarla. Así está. En la misma tónica, ¿verdad? Si tenemos un contrato celebrado con un muertito, pues el contrato se tiene que respetar. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué entonces dice usted que el poder del muerto no sirve? Ah, porque el poder no es un contrato. El poder es una manifestación de la voluntad donde yo le doy a otro la facultad de representarme, no le estoy vendiendo nada. No hay un intercambio de prestaciones, como es una compraventa, un arrendamiento o una parcería. La naturaleza del mandato es que yo autorizo a otra persona que actúe a mi nombre y representación. Y esa autorización, pues, la voy a poder ratificar todo el tiempo que yo esté vivo, pero ya estando muerto, pues, ¿cómo me cercioro que sigue siendo mi voluntad que esa persona me represente? Por lo tanto, a la muerte de la persona, el poder queda inútil. Vicios del consentimiento, ya habíamos platicado y eso lo tienen que leer ustedes. Si alguien tiene dudas, sobre todo los compañeros que se integraron, pues hablen ahora, con mucho gusto, les explico o callen para siempre, pero esto ya no me puedo detener mucho y sí lo haría si me lo piden, si hay dudas, pero si no en el cuadrito que les mandé y que siempre hemos utilizado, está el dolo, la mala fe, el error, la violencia y la lesión, como vicios del consentimiento. Es decir, la persona sí dio su consentimiento, pero el consentimiento está viciado. Y si está viciado por cualquiera de estos vicios que reconoce la ley y que cada uno son cosas distintas que hay que saber en qué consisten, aquí está la ley que nos explica qué es el dolo, qué es la mala fe, qué es la lesión, qué es la violencia y cuándo se da. El contrato que se celebra por uno de estos vicios pues tiene nulidad relativa. ¿Por qué? Porque la parte lo puede anular. ¿Alguna duda respecto a eso? Ya lo habíamos comentado varias veces. Si no tengo inconvenientes, si alguien tiene dudas todavía, si no, pues repito, leamos esos artículos para recordar qué es eso, ¿verdad? El consentimiento tiene que estar libre de vicios. Por eso a los contratos a veces se le pone. Este contrato se firma sin haber dolo, pero no nada más es que lo digas, ¿no? Hay que demostrarlo. Por ejemplo, la violencia es cuando te amenazan para celebrar un contrato y la violencia pues invalida los contratos, pero tiene ciertos requisitos, igual que en el tema de permítame tantito. Dice el artículo 1819, igual que en el tema de tipicidad, hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen el peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus colaterales dentro del segundo grado. No hay violencia si no se emplea fuerza física, si no hay amenazas, si no hay amenazas de que le voy a atentar contra su vida, su libertad, su salud, o que le voy a afectar sus bienes, de él, de sus ascendientes, o de sus sobrinos. Los sobrinos no son colaterales dentro del segundo grado. Los colaterales del segundo grado son los hermanos. Si yo amenacé a los sobrinos, entonces no hay violencia, porque aquí está la ley clarito en qué caso se da la violencia. Temor reverencial, pues es solamente el miedo que le debes a tus padres o padrinos, compadres o amigos, y eso no es suficiente para viciar un contrato. Y aquí está, permítanme, aquí está la primera cláusula que se llama taxativo. ¿Por qué taxativo? En los contratos está prohibido, no es legal, renunciar a la nulidad que resulte del dolo y la violencia. Cuando yo le pongo una cláusula que dice las partes renuncian en lo futuro a promover la nulidad por dolo o violencia, esa cláusula es ilícita, no se tendrá en cuenta. Porque no entra dentro de la libertad de la contratación. No es dispositiva. ¿Por qué no es dispositiva?
porque la ley prohíbe renunciar al dolo o a violencia. Es como cuando vimos la cuestión testamental. Cuando vimos testamentos, vimos que está prohibido renunciar. El testador no puede ni debe poner en su testamento, y aunque lo ponga, no es válido. Poner este testamento no se puede impugnar. Esa cláusula no es válida, porque todos los testamentos es un derecho humano, la impugnación. No se puede renunciar a ese derecho. Si eso se pudiera hacer, pues los testamentos serían totalmente seguros, y no, está prohibido que el testador disponga que el testamento no se puede impugnar. De la misma manera, entonces, si yo pongo un contrato que diga renuncio al dolo o a la violencia, eso no es legal. La cláusula se tendrá por no puesta y va a ser nula. Lo dice el artículo 1822. Pues, ¿por qué? Porque pues alguien que te esté vendiendo un coche que es robado, simplemente te pone aquí que tú renuncias a la acción de dolo y ya te fregaste. Güey. Eso no depende de la voluntad, sino de que la gente no actúe con dolo o con violencia. Te llevo a firmar un contrato, te amenazo, ¿no? Con una pistola, y nada más le pongo al contrato que renuncias a la acción de violencia y ya se fregó la cosa. Por esa razón lógica, está prohibido renunciar para el dolo o la violencia futura. Ahora bien, si yo te vendí el coche con dolo o te llevé a casarte con mi hermana a la fuerza y tú no haces valer ese vicio, o ratificas el contrato una vez que ya no hay violencia, ya no hay dolo, el contrato se ratifica. Y ya no puedes después reclamar por esos vicios. Por ese motivo, la nulidad que emana del dolo, la mala fe, el error, la violencia o la lesión es relativa, porque tú la puedes hacer valer o no. A lo mejor dices, bueno, pues sí me vendieron esta cosa y no era lo que yo quería, pero me sirve, ya me voy a quedar con él. Ah, bueno, lo convalidaste el contrato. Sí me ejercieron violencia y me casaron a la fuerza, pero está re guapa la chava y trae torta bajo el brazo y es rica y ya me quedo. Ah, bueno, convalidaste el matrimonio. Pero si tú aceptas ese vicio una vez que estás libre para hacer valer esta nulidad y no lo haces valer, después ya no puedes estar de chillón diciendo que te engañaron por dolo, violencia, mala fe. Dice el artículo 1823, si habiendo cesado la violencia o conocido el dolo, el que la sufrió no o padeció el engaño, ratifica el contrato, no puede reclamar en lo sucesivo por semejantes vicios, porque ya los aceptó, ya estando libre, dijo, bueno, pues acepto y lo ratifico. Entonces, una manera de no ratificarlo, pues es quedarse callado, ¿vale? Que calla otorga y entonces consciente. Ya casi terminamos. Objeto y fin de los contratos también ya lo vimos. Objeto directo o indirecto es el objetivo de un contrato. Lo que se da, lo que se hace o lo que no se hace. Dar, hacer o no hacer. Es el objeto directo de un contrato, 1824. Objeto indirecto de un contrato es la cosa que debe de existir en la naturaleza, ser determinada y estar en el comercio. Hay cosas que existen en la naturaleza, pero no están en el comercio. Por ejemplo, el castillo de Chapultepec o la avenida Reforma. Hay cosas que son indeterminadas, por ejemplo, te vendo toda la arena del mar, pues para empezar no está en el comercio, no es tuyo y no se puede contar, ni pesar, ni medir. Entonces todas esas cosas por razón de la ley o por razón de la lógica o la naturaleza no están en el comercio. Y por lo tanto, el contrato que se haga sobre eso es inexistente. Compraventa de la luna, compraventa de un fantasma, compraventa de una vía pública, de un objeto que está prohibido comprar o vender, o de una cosa robada, que está prohibido por el comercio, compraventa de droga. Sería un objeto ilícito cuya nulidad, de acuerdo a nuestro cuadro, es absoluta. Entonces hay nulidad absoluta cuando el objeto es ilícito. Ahí no se puede convalidar. Compraventa de un niño. Oiga, pero pues ya nos pusimos de acuerdo, ya dijo la mamá que no. No, eso no se puede convalidar. ¿Por qué? Porque las personas no están en el comercio. Sí existen y sí son determinables por cuanto a su especie, pero no están en el comercio, está prohibido.
no se venden ni se compran porque eso se llama trata. Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato, sí. Sin embargo, no puede ser objeto de un contrato la herencia de una persona viva, aun cuando ésta preste su consentimiento. Aguas con eso. ¿Qué es el contrato de cosa futura? Bueno, yo me dedico a hacer programas de estudio y entonces mi jefe me dice, te encargo un programa de estudio de la maestría en victimología. Todavía no está hecho, pero yo te lo encargo y te abono la mitad de lo que vale. Ahí está. Y hacemos un contrato. Entonces eso es una cosa futura. Todavía no existe ese programa, yo lo voy a hacer. ¿Puedo contratar? Sí. Mañana vamos a ir a comprar aquí para la casa. Tenemos un jardín grande y necesitamos una lona para que el sol y el agua afecten ciertas cosas que tenemos aquí. Entonces, esa lona nos la van a fabricar porque no la tienen a la medida. Eso es una cosa futura que no existe, pero la voy a apartar y la voy a encargar y me la van a fabricar. Eso se puede contratar, sí. Ese se llama contrato de cosa futura. Cierto, porque es algo que se puede hacer. Por el contrario, si nos vamos al ejemplo que preguntaba la abogada de la mañana, la parcería, ¿no? Un contrato sobre una cosecha, es un contrato de cosa futura, pero se llama contrato de esperanza, porque es aleatorio. ¿Por qué aleatorio? Porque es una cosa futura que no sabemos si va a existir o no. Ahorita me acaba de avisar una compañera que está cayendo una tromba en Acapulco. Dios nos libre otra vez que vaya a pasar una desgracia. Se tuvo que ir para ver a sus papás, ¿no? Algo está pasando fuerte en Acapulco otra vez. Y entonces nosotros no podemos saber qué vaya a pasar con la naturaleza. Y hay contratos que se celebran y se llaman de esperanza. Porque están sujetos a una condición futura de realización incierta. Es el que una cosecha se dé. Eso no sabemos si vaya a darse o no. Y entonces ese riesgo lo acepta el comprador y el vendedor y lo saben. Y lo pactan así en el contrato. Pero en el caso de la lona que voy a comprar mañana, pues eso sí es una cosa esperada. Que porque se puede fabricar, porque está en la voluntad de que no tiene que ver con la naturaleza ni con el clima, ¿no? Eso es susceptible de ser fabricado y me lo tienen que entregar. Por ejemplo, en el caso de un contrato de seguros, a mí me pagan una cantidad de aseguradas si sufro un accidente. Si no, no me pagan nada. Si me enfermo, me pagan el hospital. Si no me enfermo, no me pagan nada. Entonces no sabemos si la condición futura se va a dar. Un contrato de seguro, pues es un contrato, ya les dije que hicieran ejercicio, con una condición futura, suspensiva y sujeta a un término extintivo o a un plazo extintivo. ¿Por qué? Pues porque para que te paguen el seguro tiene que ocurrir un siniestro. Y además tu póliza es por un año nada más. Si quieres otra, tienes que pagar otro año. Entonces el contrato de seguro trae condición y trae término. Término suspensivo, condición, perdón, término extintivo y condición suspensiva. Bueno, el hecho que se vaya a realizar, hay contratos de objetos, de entrega de objetos, y también hay contratos de hacer o no hacer. Lo que estoy haciendo ya ahorita, pues es una actividad que se enseña. ¿Eso es posible? Sí, lo estoy haciendo. ¿Es lícito? También. Pero un contrato para enseñarles a robar o para enseñarles a matar o de sicariato, pues eso es ilegal, ¿verdad? Y entonces eso incurriría, además de ser un delito, que puede ser delincuencia organizada, de acuerdo a la ley de la materia, además no se puede exigir el cumplimiento de un contrato. ¿Por qué? Porque está ilegal, es ilegal. También hay hechos imposibles, porque no la ley, la naturaleza no lo permite, ¿no? O la ley no lo permite. Por ejemplo, un contrato donde yo renuncio a casarme, donde yo renuncio a trabajar por el resto de mi vida, eso es ilegal, porque va en contra de la libertad de la persona. Por eso dice el artículo 1828, es imposible el hecho que es incompatible con la naturaleza o con la ley, y eso constituye un obstáculo para la realización de un contrato. Entonces, es algo que me vayan a dar que no existe en la naturaleza, pues eso hace imposible el contrato. Y algo que está prohibido por la ley,
repito, contrato de sicariato, ¿no? Imagínense ahorita que hemos visto cómo matan a los políticos en la calle y todo. Esa gente que mata le pagan. Pero si no le pagan, pues no puede ir a un juzgado a decir, vengo a reclamar el incumplimiento del contrato porque maté a una persona y no me pagaron. Ese contrato es inexistente por imposibilidad jurídica de su objeto. ¿No? Un fin ilícito, dice aquí, es el que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Por ejemplo, muchos dicen que el contrato de prestación de servicios sexuales, como es la prostitución, es un contrato y no lo es. Porque la prostitución, pues aunque no es un delito, la trata sí, son dos cosas distintas. La prostitución es el que vende su cuerpo y la trata es el que explota el cuerpo de otros para obtener una ganancia, pero en ambos casos estamos en presencia de hechos ilícitos o delictivos. Y por lo tanto eso va contra el orden público y también contra las buenas costumbres. Por lo tanto no es legal una demanda para que te paguen pues, un servicio sexual, por ejemplo. ¿Vale? El fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres. Entonces, el límite de la contratación es la ley. Todos podemos contratar libremente, siempre y cuando no vaya en contra de la ley. Por favor, lean a detalle estos artículos que les estoy dando y cualquier duda, pues ahí en el chat o la próxima clase. Por último, la forma, ya para terminar la clase de hoy. La forma es la manera en la que se expresa la voluntad. Puede ser escrita, puede ser por medios electrónicos, puede ser verbal. A veces la ley exige de determinada forma para que el contrato sea válido. Por ejemplo, la compraventa de 1 kilo de frijoles en el mercado, que mañana vamos a ir a comprar en la mañana, no requiere más que de la voluntad y la palabra. Deme 1 kilo, ahí está el dinero y nos vemos. No pasa nada. Pero si vas a comprar un coche, una casa, pues lo ideal es que se le dé la forma escrita. Y cuando se trata de un inmueble que deba de ser registrado en el registro público, pues incluso ante un notario. Y utilizando las formalidades por seguridad que la ley señale. Cada contrato, cada acto jurídico tendrá sus propias reglas de forma. Por ejemplo, en el caso del registro de un niño o del nacimiento de un niño, pues no se puede hacer en cualquier lado ni por cualquier persona, es ante una autoridad del registro civil y debe ser en los documentos y en los formatos y bajo los requisitos que marca la ley y la propia institución. Lo mismo que un testamento. Un testamento se tiene que otorgar con las formalidades que marca la ley y ante notario. Eso es lo que dice el artículo 1834 y por lo tanto ya tenemos estudiados entonces todos los elementos de validez y de existencia del acto jurídico. Para que un acto exista debe de haber consentimiento, objeto, solemnidad, que es la forma. En el matrimonio, en el registro civil y en el testamento, la forma tiene grado de existencia porque si no se hace por la autoridad y en la forma que señala la ley, no hay matrimonio, no hay testamento, ni hay nacimiento registrado. Y los elementos de validez es, a pesar de que el contrato ya nació, vamos a ver si es válido. Y la validez depende de que las personas tengan capacidad, de que el objeto sea lícito, de que no haya vicios en el consentimiento y de que se haya expresado en la forma que la ley señala. Oral, escrita, con formalidades especiales, dependiendo del contrato que se trate. En caso de que no se cumpla con eso, tendremos nulidad relativa para capacidad, para ausencia de vicios y para forma, porque la nulidad se puede convalidar, para eso nosotros trabajamos, para ayudarle a la gente, si es el caso, a convalidarla o anularla, según nos convenga a nuestros clientes. Y el caso del objeto ilícito, ya vimos por qué no se puede convalidar, y entonces la nulidad es absoluta. Entonces, aquí está como este elemento, instrumento, el más importante que tenemos en nuestra carrera. Está explicado por los artículos del Código Civil que ustedes tienen que leer con lupa, aunque ya sean abogados y ya lo hayan hecho, vuélvanlo a revisar y van a ver que ahora le van a entender mucho mejor. La próxima clase ya vemos y empezamos directamente con los contratos, su clasificación y los ejemplos, cláusulas que deben contener y vamos a revisar. Les voy a mandar un contrato de un convenio, que está un convenio de terminación voluntaria de un arrendamiento.
aquí teníamos un contrato por tanto tiempo, pero decidimos, y los inquilinos también decidieron irse, entonces vamos a darlo por terminado mediante una figura del convenio. El convenio es para terminar o modificar derechos y obligaciones. Bueno, ¿alguna duda? Lean, por favor, revisen todo y nos vemos el jueves para continuar con el juicio oral civil. ¿Sale? Buenas noches, que descansen. Gracias, maestro. Ah, Rocío. Bueno, Buenas noches. gracias. Mande, maestro. La vamos la paso por el chat. Gracias, perdón, a quien me avisó de la lista. La pasamos por chat para que ya descanse. ¿Sale? Sí, maestro. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Mañana paso lista por el chat. Cuídense. Gracias, profe. Gracias. Gracias, maestro. Gracias.